Somos parte de varias redes ya, digamos, preexistentes de trabajo vecinal, de trabajo alrededor de la Ciudad de México, en causas de medio ambiente, en causas de planeación de la ciudad. Y cuando el sismo de septiembre de 2017, estuvimos ayudando y fuimos parte del núcleo fundador de Verificado 19S, sobre todo revisando información, revisando pues los daños que había, la gestión de mucha de la ayuda. Y después pues decidimos seguir trabajando en darle seguimiento a la reconstrucción y sobre todo a lo que ahora se llama la gestión de riesgos, es decir, que no vuelvan a suceder muchos de estos desastres. Gestión quiere decir un poco cómo se hace la prevención del riesgo, cómo se identifica el riesgo, cómo se atiende la emergencia y qué se hace después de un desastre o de una emergencia, justo como en esta especie de ciclo de volverse aprendizaje para la prevención. Entonces, podemos decir que la gestión de riesgos es tratar de identificar, apropiarse del riesgo justo para reducir los desastres. Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar que ese riesgo, que siempre está ahí presente, se convierta en un desastre, ¿no? Entonces va desde, por ejemplo, un edificio que se construye en un área donde el subsuelo es complejo y hay que estarlo monitoreando y hay que estarlo, pues, dándole mantenimiento, incluso hasta previo, antes de que se construya, decir, este lugar no es apto para su construcción, o este lugar no es apto porque se va a inundar, porque fácilmente, pues puede haber, como digo, típico estas casas, ¿no? Luego que empieza a subir el agua, que es donde llueve y se estanca, ese es el tipo también de lugares donde se cree pues, que hay que pensar que eso es un riesgo y que entonces el construirlas encima va a hacer que se inunde tu casa. Entonces hay ese tipo de conceptos. Y después, ya que está uno en la emergencia, o sea, ya que se da el desastre, está en la emergencia, pues cómo se atiende, para qué se atiende, cómo se levanta la evaluación de daños, o sea, qué se dañó, cuánto va a costar repararlo. Mucho de esto fue el tema del sismo, por ejemplo, el levantamiento de un censo, de un padrón, no solo de los edificios que tuvieron desplome, sino aquellos que fueron dañados y que había que evaluar si de plano se demolían y se volvían a reconstruir o se reestructuraban y cuántas personas viven ahí. Mucho de este tema también de las rentas, ¿no? El apoyo en rentas, todo eso es un proceso que se da desde la atención del desastre un poquitito después hasta, pues eso, hasta la reconstrucción. Y luego cuando ya se está reconstruyendo o reparando, pues también es eso de no volver a cometer los mismos desastres, ¿no? O sea, no volver a construir de la misma manera, en el mismo lugar, que es uno de los temas fundamentales de la gestión de riesgos. No, hay muchas cosas, por ejemplo, el atlas de riesgo no era público. Entonces, ahora de estos aprendizajes es que ya es público, que ya se puede consultar, que uno puede meterse un mapa, básicamente es el atlas, y uno puede ver pues las fallas, las fracturas. Entonces, uno puede saber que, bueno, estoy rentando o comprando un inmueble en un lugar donde hay estos ciertos peligros, ¿no? Y voy a ser más vulnerable en ese sentido. Otro de bueno, entonces ese fue como un gran cambio. Otro de los temas es, pues esto de los reglamentos de construcciones y las normas de construcción. A lo largo de los años han cambiado mucho. Si tú compras, por ejemplo, un edificio, un departamento, que se construyó previo al 85, es muy probable que no tenga pues estas normas que se implementaron después del temblor del 85 y ahorita todavía más, ¿no? O sea, hay unas
normas que se implementaron a partir del 2017. Entonces, cuando también tú compras uno de estos edificios, pues tienes que mantener, pues ahora sí que el tema del mantenimiento es fundamental. Que las vigas, o sea, tú veas que no se pandeen, que se esté pintando consistentemente, que no se oxiden muchas de estas estructuras. Y aún así, pues depende también en la colonia y demás. Hay un tema muy complejo en la Ciudad de México, que es esto del subsuelo. Es decir, hay que acordarnos, se nos olvida, pues es muy importante recordar que esto era un lago y que fuimos construyendo edificios más y más pesados sobre las arcillas de un lago. Y no solo eso, sino que también le hemos sacado mucha agua para el consumo humano, o sea, todos estos pozos que vemos en la ciudad están extrayendo agua que hacen que se vaya hundiendo más. Y esto sucede de manera diferenciada, o sea, es decir, dependiendo de la zona de la ciudad y dependiendo de cuánta agua se ha extraído ahí, hay, digamos, más, se le ha dicho grietas, pero en realidad es mucho más complejo que las grietas, ¿no? O sea, todo este tema que estamos escuchando ahora del metro de Tláhuac y cómo se ha pandeado, además de que estuvo con muchos problemas en la construcción, tiene que ver con cómo se mueve el subsuelo en ese agrietamiento y en ese hundimiento diferenciado. Y también tiene que ver con cómo tiembla y lo que le llaman la aceleración. Es decir, cuando vienen las ondas, de dónde vienen, cuánto toma el tiempo, etcétera. Entonces, estos cálculos son complicados, pero pues uno tiene que saber cómo, no sabes perfecto cuál se va a caer y dónde y demás, pero sí hay cosas como decir, el subsuelo es complejo y hay que estarlo monitoreando, entendiendo que no hay que sacarle el agua, o sea, eso es definitivamente un tema de la gestión compleja también del agua, que hay zonas, digamos, que va a moverse más el subsuelo, en lo que fueron las orillas del lago, en el centro del lago. Por ejemplo, la propia Condesa, Roma, tiene que ver con este tema. Y hay otros que es el año de construcción del edificio y qué tan bien mantenido o no está. Luego tiene que ver también con los acuerdos entre vecinos, ¿no? Porque pues yo puedo tener mi casa, mi departamento bien mantenido, pues si el edificio está mal, u otro tema es, por ejemplo, si mi vecino de abajo le tira un muro de carga, en esto de hacer más grandes los cuartos o demás, pues todos estamos en riesgo de que de pronto con un temblor, un mal mantenimiento, estos temas del subsuelo, pues el edificio se pueda llegar a desplomar. Yo creo que es un ecosistema amplio de personas, o sea, porque lo fácil sería decirte del gobierno, ¿no? Y del gobierno sí hay muchas obligaciones, como por ejemplo esto de pagar estudios, que los estudios sean públicos, que se publiquen en el Atlas de Riesgo y que la ciudadanía lo podamos consultar. Eso definitivamente es una obligación del gobierno. Pero hay otros temas como los que te estoy mencionando, como el mantener el edificio, el responsabilizarse de las remodelaciones que uno haga, pues que son de cada particular. Y luego hay otras que es una figura que se llama los corresponsables de estructuras o los directores responsables de obras. Estos son personas profesionistas con cierta calificación, ciertos requerimientos para acreditarse como tales, que son los que supervisan las obras, que son los que dan, digamos, el visto bueno de que una construcción está bien hecha. Cuando en el temblor vimos que hubo varias construcciones nuevas que se cayeron, o sea, ahí la responsabilidad está en el constructor y estas personas profesionistas, el corresponsable de seguridad estructural, el director responsable de obras. Y estas son, pues no son ni gobierno ni ciudadanía, son personas acreditadas como tales y que sí tienen que tener ciertos estándares y ética profesional. Entonces diría que por eso es un ecosistema de relaciones, pues sí, complejas, ¿no? Hay un tema también de
de la buena vecindad, de ser buen vecino y también de ser ciudadano, vecino responsable. ¿Qué quiere decir esto? Yo mantengo bien mi edificio o luego el edificio que está al lado mío, puede ser que el mío esté muy bien mantenido y todo a todo dar, pero el de al lado puede ser que sea viejo, que no se le mantenga igual, que se dañó en algún temblor y nunca se reconstruyó o se le hizo así una manita de gato, se le pintó y nada más. Y de pronto con un temblor se empieza a recargar sobre el mío y es probable que al rato pues ya también el nuestro esté dañado. Entonces también esto de tus vecinos en alrededor tu edificio, y ahí hablamos de barrios completos donde es importante asegurarlo. Hay un tema aquí que es importante cuando la gente nos pregunta, ¿y cómo hago una denuncia de esto? ¿O quién es responsable de venir a ver? Bueno, es la unidad de protección civil dentro de la alcaldía, quien tiene la facultad de, pues esto, estar vigilando, saber cuáles son los riesgos, incluso de armar el atlas de riesgo local. Estas unidades, la verdad, luego están pues hay poca gente, cambian mucho, no tienen a veces la importancia o la calificación, la educación, porque muchos de estos temas son de especialidades para atenderlos. Entonces, pues ahí el alcalde y nuestros candidatos tendrían que volverse también responsables de esto. Y uno, cuando denuncia, cuando hace este tipo de prevenciones, generalmente hacerlo por escrito y tener, digamos, una documentación, un expediente de que se fue haciendo. Esto también es parte de la gestión de riesgos, porque si nosotros vamos teniendo nuestro expediente, podemos decir, mira, se avisó en tal fecha, se documentó que había tal cosa, se tomó la fotografía, hubo un perito, un especialista que vino y dio fe de esto. Y si todo eso lo vamos teniendo documentado, va a ser más fácil que si no es la alcaldía, luego es la Secretaría de Gestión del Riesgo o incluso se puede ir escalando a otro nivel. Pero ese tipo de documentación también es responsabilidad pues, de los buenos vecinos, de los ciudadanos responsables en términos de prevenir tragedias y desastres. Andamos más o menos. O sea, parte del trabajo que hemos hecho desde Ciudadanía 19S es un manual justo para el ciudadano de cómo se hace desde este papel la gestión de riesgos, que implica esto de aprender a usar el atlas de riesgo, que no es difícil, pero la verdad es que de pronto sí hay que saberle picar y mover algunos botoncitos. Entonces, va desde eso de aprender a consultar mapas, aprender a revisar qué puede ser una alarma y algo que sí me preocupe, y otros que no, que sabes, pues que es latente ahí, ¿no? Que si vas a vivir en cierto lugar nunca debimos haber vivido en esta ciudad en términos de riesgo, pero si ya vivimos aquí, ¿qué tipo de precauciones debemos de tomar? Creo que esto también es importante, por ejemplo, cuando uno adquiere un inmueble o va a rentar un inmueble, pedir la documentación de cómo está esta situación, ¿no? Lo que se llama el cálculo estructural, que pues muchas veces son papeles que no vamos a entender así de propia mano, pero saber que un corresponsable lo firmó, que está vigente su carnet, que de acuerdo a la escritura y al permiso, por ejemplo, son 3 pisos y que mi edificio realmente tiene 3 pisos, no 6, no 8, no 10, o sea, tiene 3 pisos. Entonces, sí comprar también y rentar en inmuebles que son legales, porque hay mucha irregularidad y mucha corrupción, que es lo que también provoca este tipo de riesgo. Y un tercer paso es hablar con nuestros vecinos, sobre todo cuando uno vive en multifamiliares, digo, prácticamente ya todas las ciudades así, ¿no? O sea, donde vive uno, pues, edificio con edificio, varios departamentos alrededor. Entonces, hablar y tener una buena vecindad. Está la Procuraduría Social, que ayuda un poco a esta administración
digamos, de los inmuebles, a que se tomen buenos acuerdos, a que la administradora esté reconocida, a que se tenga una cuota de mantenimiento, con lo cual pues, se cubran todos estos gastos. Entonces, ahí estamos, pues diría que en proceso de conciencia. Yo no creo que todo el mundo estemos al 100, pero creo que estas tragedias también han provocado que pues, la gente se ponga las pilas y diga, híjole, pues sí hay que ponernos al corriente de esto y de esto y de esto. Y sí te quiero decir que también de las cosas que hemos aprendido en términos de la reconstrucción es que aquellos edificios que pudieron trabajar bien juntos, que su administración estaba bien reconocida, que llevaban los casos, digamos, jurídicamente bien, han avanzado bastante rápido y han sido casi los primeros en reconstruir sus hogares. Entonces, sí, ese capital social, pues de juntas y de tiempo que uno le tiene que invertir, resulta un tema de prevención muy importante de estos riesgos y resulta en caso de alguna desastre, emergencia, un tema fundamental pues para resolver la reconstrucción. Y pues también en términos de reconstrucción yo creo que hay que exigir mucho, o sea, y esto no es solo de este gobierno, esta administración, sino del futuro, o sea, de la ciudadanía frente al gobierno, que no haya pues asentamientos donde es peligroso. Todo este tema de las grietas necesita tomarse con mucha decisión, no para hoy, sino para el futuro de los próximos 30 años. Y en ese sentido, pues los procesos de planeación urbana y ambiental en la ciudad son fundamentales, ¿no? El Instituto de Planeación, los programas de ordenamiento territorial deben de contemplar la gestión del riesgo y dónde nos asentamos y dónde no. Y esto cada vez más en términos pues, de cambio climático, de lluvias muy extremas, de sequías muy extremas, de escasez de agua. O sea, es fundamental decir, pues esto, aquí se urbaniza y aquí se tiene que conservar sí o sí, y aquí se tiene que hacer parque donde se infiltre y no urbanizar. Aquí tiene que ser como los límites de la ciudad, el suelo de conservación, o sea, son conceptos ya que van más allá de solamente nuestra casa o nuestro barrio, sino pues de conceptos de resiliencia más amplios de la ciudad misma. Pues yo creo que el cambio climático y un poco cómo se traduce eso en la Ciudad de México, pero es básicamente lluvias más fuertes, puede ser que sean menos de duración a lo largo de los meses, pero digamos de muchas horas, de mucha intensidad. Y eso implica inundaciones. Pero al mismo tiempo es un evento extremo donde hay mucha sequía. Entonces puede ser que duren cada vez más largos los tiempos de sequía, donde no llueve, donde escasea el agua, donde el acuífero no se recarga, y luego meses de muchas inundaciones, donde además tiramos el agua generalmente al drenaje y se va, no es que se infiltra. Entonces yo creo que ese es uno de los riesgos mayores y como te explicaba hace poco, pues toda la compactación, la subsidencia, el subsuelo complejo que tenemos donde interactúa estos temas de agua, estos temas de subsuelo y pues nuestro peligro siempre de tener sismos. Y siempre, bueno, se está diciendo, va a haber un sismo muy grande. Yo no sé si va a haber un sismo muy grande o no, pero pues va a seguir temblando, eso definitivamente. Entonces, no es pensar que va a suceder una vez en tu vida, sino que en cualquier momento va a suceder, puede suceder, y que dadas la complejidad de estos muchos factores, mejor prevenir a pues lamentar, ¿no? O sea, lamentar vidas, patrimonio, muebles, inmuebles, recuerdos, estar fuera de tu casa no sé cuántos meses, quedar endeudado, etcétera. Entonces, yo creo que también el tema de adquirir un seguro, de pensar en que pues
donde vives es un importante patrimonio para ti, para las personas que vas a dejar, y sobre todo, pues sí, también la vida y lo que implica tener un hogar, una oficina segura, una escuela segura, un transporte seguro, es algo pues muy valioso que se debe de pensar en que mejor prevenir, aprender del desastre anterior para que no vuelva a repetir, trabajar en esa prevención y aprendizaje del riesgo. Pues complicada, pasaron 3 administraciones, que a veces se nos olvida, pero tuvimos 3 gobiernos en medio entre que sucedió el sismo y que empezó ya una reconstrucción más efectiva. Hubo muchos cambios de normas, de medidas, y la verdad es que no, esta ciudad, a pesar de que tiembla, a pesar de que ha habido innumerables reconstrucciones, sigue sin tener un marco apropiado para eso. Entonces, cada reconstrucción hay que inventar nuevas leyes, digo, incluso se tuvo que hacer una nueva ley, un montón de normativas, reglamentos, etcétera. Entonces, eso ha tomado pues prácticamente año y medio, casi 2 años. Luego fue la asignación sobre todo de la reconstrucción de viviendas a empresas, que fue un proceso bastante también complejo. Más aparte hay muchos problemas de acreditación de la propiedad. Entonces, las personas que viven en ciertos lugares luego no tienen los papeles para acreditar que son dueños de eso. Y una reconstrucción tiene mucho que ver con a quién se le va a otorgar la propiedad. No es nada más de reconstruyanme mi casa, sino quién es el dueño, digamos, legítimo de eso. Entonces también ahí pues hay divorcios, intestados, ocupantes, contratos de compraventa que no se convirtieron en escrituras, etcétera. Entonces eso ha sido también complejo. Siempre la vivienda pues implica muchísimo gasto, ¿no? Es un fuerte inversión y los recursos públicos, la verdad es que son escasos. Entonces ha habido mucho estira y afloja en torno a qué tipo de proyectos, cuánto cuestan, cuánto vamos a pagarlo de nuestros impuestos, los ciudadanos, a las personas que se les va a reconstruir. Y eso muchas veces pues ha tomado también otros meses. Y finalmente hablando también de los recursos, pues la transparencia ha dejado un poco que desear. Es complejo, hay un fideicomiso que en teoría es quien revisa y aprueba y que debe de rendir cuentas pues a la ciudadanía, pero como hay todas estas complejidades de la acreditación de la propiedad, los proyectos, hay muchísimos procesos todavía andando y entonces es difícil saber cuánto ya se gastó, se ejerció y demás. Y finalmente, pues los proyectos tienen que ver con esto de si se le endereza una columna, se demuele el edificio, o sea, dictámenes y temas técnicos complejos. Y conforme pasa el tiempo, pues cada vez es más complejo también saber qué le está pasando al edificio. Y por eso tenemos muchos daños de sismos anteriores. O sea, hay muchos edificios y hasta la misma ciudad uno ve algunos edificios abandonados que fueron pues dañados de algún sismo anterior y a los que mejor se les va, pero la verdad no es una buena práctica, medio los arreglan y los dejan como si no pasara nada y son pues riesgos que uno no ve. Otros pues se dejan ahí abandonados, no se demuelen y digo, hay muchas historias de estas de que cada vez que llega un sismo el edificio se mueve y van cayendo pedacitos de aquí y de allá, ¿no? Ese tipo de historias. Entonces, yo creo que estamos ahí, estamos a la mitad de una reconstrucción que todavía dista mucho de acabarse. Y pensando en este enfoque de prevención de riesgos, también hay muchos estudios que se han hecho financiados con recursos públicos que todavía no son públicos. O sea, que los resultados de los estudios, a pesar de haberse financiado con nuestros impuestos, no son públicos. Mucho es este tema de las grietas y lo que pasa en el subsuelo,
en zonas como Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, y sobre todo recomendaciones de qué debería de pasar en esas zonas. O sea, hay un grupo de familias que sí va a ser reubicada porque ya sus casas quedaron en estos lugares con amplias grietas, que en cualquier movimiento pues, se vuelve a caer la casa y no tiene caso volver a construir en ese mismo lugar, entonces van a ser reubicadas, pero todavía no queda muy claro a dónde, con qué criterio se va a reubicar, qué es lo que pierden y qué es lo que ganan. Por ejemplo, pues hay muchas personas que no quieren dejar una casa que ellos construyeron, a pesar de que sea peligroso, porque no quieren vivir en un departamento o porque van a estar lejos de sus redes sociales y de sus familias. Entonces, ese proceso de reubicación todavía está muy pendiente. Y uno más que es, una vez que se lleguen a reubicar, pues sí tener muy claro que esos lugares no se deben de volver a urbanizar. Es decir, si de pronto se demuele la casa, se queda como un terreno baldío, en cualquier momento puede llegar otra persona y decir, aquí vuelvo a construir mi casa y no darse cuenta pues, del riesgo que implica en un futuro. Entonces, ese tema también es fundamental con las reubicaciones, es decir, aquí ya no se vuelve a urbanizar o a reconstruir. Pues mira, sí, okay. Es una demanda que hemos estado haciendo desde hace más de 2 años, o sea, cuando empezaron todos estos comités y estudios, y yo creo que hay varias cosas que se tiene que demandar. Uno son que los dictámenes de riesgo que hace el Instituto de Seguridad de las Construcciones con estos profesionistas acreditados sean públicos, es decir, si un edificio sale como dañado y por reconstruir, pues que sepamos que aunque no sea nuestro, pero que nosotros podamos consultarlo y revisarlo y decir, este está dañado, ¿no? O sea, este se tiene que demoler. Entonces, esos dictámenes y todos los estudios de subsuelos. La mayoría de estos estudios se hicieron en la UNAM por el Instituto de Ingenierías y de Geofísica, hay varios estudios ahí. Y pues son académicos que ellos dicen, no tiene caso, la gente no entiende esto, ¿para qué se los enseñamos? Otra excusa que se ha puesto es, va a bajar la plusvalía de muchos lugares y la gente se va a asustar. Y pues sí, la verdad, siempre estamos asustados de lo que puede ser, pero es mejor asustarse y saber dónde vive uno y apropiarse de ese riesgo a que nos traten como menores de edad, que no entendemos nada y que con esta excusa del expertise se oculte información. Ha sido una batalla que hemos tratado de dar en el Comité de Transparencia de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad, en la Secretaría de Gestión del Riesgo, en el Consejo de Resiliencia, y pues lo que más bien también pensamos es que tiene que cambiar el modelo, nosotros le decimos de gobernanza del riesgo, es decir, toda la información debe de ser pública y educar y apropiarnos del riesgo y saberlo manejar. O sea, no porque estén ocultos los estudios o incluso no se hagan los estudios, va a desaparecer ese riesgo. Al contrario, es aprender de él, hacer mucha pedagogía ciudadana sobre ese tipo de riesgos y tener muchos diálogos de qué hacer en términos de lo técnico, lo social, lo comunitario. No son procesos sencillos, toman su tiempo, pero pues yo creo que también mucha voluntad política y de diálogo entre saberes y entre actores es lo que se necesita para construir estos nuevos paradigmas de gobernanza del riesgo. Pues ojalá existiera una zona segura, pero lo que tenemos... Sí, pero lo que tenemos en la ciudad es que tenemos múltiples peligros muy diferentes. Entonces, uno pudiera decir, por vivir en zona bajita y en el lago y que es plano, pues tienes el riesgo de las arcillas, lo que se están compactando, que se está hundiendo, un suelo, digamos, muy blando. Y por vivir en las laderas, que uno diría, pues es zona rocosa, fuerte,
pero ahí hay muchos deslaves también, y sobre todo con este tema de la lluvia y cómo se desgajan cerros, es otro tipo de riesgo. Entonces, es difícil decir cuál es la zona segura. Por eso más bien es pensar como ciudad, o sea, como ciudad a 30 años, a 50 años, o sea, ¿dónde queremos que se urbanice, que se densifique, que haya edificios, que haya transporte seguro, que haya buenos parques? Y dónde queremos que se conserve y que anden de nuevo los ríos, y digo cosas que de pronto podían sonar raras, como abrir el viaducto y volverlo un río de nuevo, abrir Canal Nacional y que se mantenga como un río vivo. Creo que es el tipo de soluciones más de largo plazo, es decir, que haya infraestructura y que se trabaje con la naturaleza, haya infraestructura verde, azul se le llama, y que, digamos, se mejore la resiliencia de toda la ciudad. El tema del acuífero, de las lluvias, de las sequías, como decía, es uno de los temas fundamentales, y vivir en una zona o en otra a todos nos va a afectar. O sea, incluso hay zonas donde llueve más, pero se inunda en otros lados. Entonces, decir dónde quieres vivir, dónde es más seguro, dónde llueve más o dónde se inunda más, pues, pues los dos tienen su peligro diferente. Entonces, más bien pensaría en eso, en un paradigma amplio de pensar en la ciudad como grande, y no en decir mi zona es más segura, más exclusiva, porque no funciona así. Desafortunadamente no podemos pues aislarnos de estos riesgos. Vivimos de manera muy diferente y pues tiembla en todos lados, por ejemplo. Tampoco te diría que, y tiembla de manera diferenciada, y a veces hace que los edificios grandes no se caigan y a veces los pequeños, y etcétera. Entonces tampoco te podría decir, claro, vivir a ras de piso, pues no es el caso. Entonces, pues diría eso, más bien toda la ciudad tiene que ver por su manejo del riesgo y por su resiliencia como de manera global, y entender estos múltiples fenómenos y cómo se interconectan.